Hoy continuamos con este ciclo de mensajes que hemos tenido en el mes de octubre acerca del nuevo pacto. Y hoy tenemos un mensaje llamado Perdón y Firmeza. Ese es el título del mensaje de hoy, Perdón y Firmeza. Y para los que han venido todo el mes de octubre se van a dar cuenta que de alguna manera resume gran parte de lo que hemos visto en estos domingos anteriores, pero que nos va a ayudar, y si usted no ha estado en los domingos anteriores, pues le va a ayudar a entender de qué estamos hablando. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 1, Hebreos capítulo 10. Hay unas hojitas adelante de la Biblia. Si usted no tiene Biblia, levante su mano y se le suministra una. O sencillamente, ahí en la pantalla va a estar las citas bíblicas. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Algo que hemos venido entendiendo a lo largo de este mes, y que hoy lo vamos a cerrar y a clarificar mucho más, es que todo lo que se hacía en la antigua ley mosaica, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios de animales, de bueyes, de carneros, de palomas, todo lo que se hacía en el templo y se sacrificaban, era una sombra. Dicho de otra manera, era tan solamente una sombra, un anticipo que se veía como diluido de las cosas que iban a venir. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, lo expliqué hace 15 días, era como una maqueta, como una pequeña figura que me iba a mostrar cuál era el proyecto principal de Dios. Y entonces la palabra nos muestra que nunca las cosas que se sacrificaron en el Antiguo Testamento podían limpiar por completo a quienes venían a Dios en busca de perdón. Esos sacrificios eran temporales, por eso se tenían que hacer continuamente. Y nos dice la palabra que si fueran de otra manera, cesarían de ofrecerse. Si esos sacrificios funcionaran de una vez y para siempre, pues los que tributaban este culto, dice el versículo 2, pues ya estarían limpios y no tendrían ya más conciencia de pecado. Los que adoraban se habrían purificado una vez y para siempre, y ya no necesitarían nada más. Pero dice el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Lo único que hacían estos sacrificios en realidad era recordar el constante pecado que había en la humanidad. Esos sacrificios nos recordaban constantemente que si pecábamos, nuevamente necesitábamos otro sacrificio. Y dice la palabra del Señor: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hoy en día nosotros sabemos que ya no se sacrifican animales. No venimos a la iglesia y encontramos aquí un reguero de sangre de animales descuartizados. Creo que muchos no vendrían a las iglesias si eso fuese así, porque les daría a algunos impresión, a otros asco. El olor no sería agradable. Pensaríamos que, no, eso no me parece a mí, no me gusta a mí. Nos vendrían los de derechos de los animales y nos sancionarían, ¿verdad? También por estar haciendo ese tipo de cosas. Quiere decir que entendemos que eso no era realmente algo que pudiera cambiar la naturaleza pecaminosa que teníamos nosotros. De esa manera entendemos que ya no hay sacrificios, pero hemos cambiado mucho la forma en que nosotros sacrificamos cosas a Dios. Creemos que tal vez dar una ofrenda, un donativo en la iglesia, ese es mi sacrificio. Porque claro, es un sacrificio, usted trabajó, y si deja $1 ahí, pues es $1 que usted trabajó y dijo, uy, yo lo voy a dejar ahí sin saber si ese pastor se va a comprar quién sabe qué. Y va a alimentar a toda su familia en Colombia con mis diezmos, con mis ofrendas. Y pensamos que esa tal vez es la forma en que estamos sacrificando algo. Pero resulta que las ofrendas en el Nuevo Testamento son solamente una manera de mostrar la unidad de la iglesia, porque sabemos que Dios no necesita nada de nosotros, y lo que nosotros damos es para que la misma comunidad, la misma iglesia se levante, se sostenga y continúe
avanzando en la predicación del Evangelio. Dios no necesita nuestro dinero, eso está más que claro. Pero es un privilegio y es una bendición que lo que Dios nos ha dado nosotros podamos bendecir. Nadie puede bendecir si antes no ha recibido. Así que si podemos dar es porque Dios ya nos dio primero. Porque Dios ya nos dio salud, nos dio trabajo. Pero vuelvo y digo, ese no es un sacrificio que tengamos que hacer, es un privilegio. Otros podrían pensar que el sacrificio es venir a la iglesia. O el sacrificio que yo estoy haciendo es no quedarme en mi casa y voy a ir a la iglesia. Ya me sacrifiqué. Y sacrifiqué mi hora de dormir. Y sacrifiqué tal vez un trabajo. Como hispanos somos más que conscientes que si el día tuviera 30 horas, trabajaríamos 25. Y que si la semana tuviera 10 días, trabajaríamos 10 y medio. Como hispanos venimos a esta nación con una firme convicción de trabajar y hacer dólares. Entonces muchas veces todo lo que nos saque de esa dinámica se convierte en un sacrificio. Y venir a la iglesia se vuelve un sacrificio porque hoy estas 2 horas que estoy aquí estoy dejando de ganar tanto. Y creemos que ese es un sacrificio, pero déjeme decirle todo lo contrario. Venir a la iglesia también es un deleite, es un privilegio, porque es el tiempo que Dios te dice: tranquilo, tranquila, confía en mí, no te voy a abandonar, no te va a faltar nada, tú puedes descansar, tú puedes reposar. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? El Señor lo que está, cuando nosotros renunciamos a seguir en nuestro sinfín de actividades y en nuestra dinámica que tenemos, le estamos diciendo al Señor, no con palabras, sino con hechos: Señor, confío en ti. Confío en ti. Confío. Sé que voy a estar bien, Señor. Confío que tú estás haciendo lo correcto en mi vida. Sé que tú no me vas a abandonar, Señor. El salmista, el rey David, en los salmos dice que mejor es un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Que mejor es un rincón en el palacio, que mejor es un rincón en la iglesia que un palacio, que un reino. Que mejor es estar delante del Señor, delante de su presencia, que en cualquier otro lugar. El Salmo 23 termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No somos visitantes de la iglesia. Aunque usted haya venido hoy de visita o por primera o segunda vez, déjeme decirle que si usted tiene una relación con Dios o quiere tener una relación con Dios, no podemos ser visitantes, tenemos que habitar en el corazón de Dios. Ahora, la iglesia no es el corazón de Dios, pero la iglesia es el lugar donde le demostramos con hechos a Dios que queremos estar en su presencia. La iglesia es el lugar donde usted sale de su comodidad, sale de su forma de vivir, de alguna manera distanciado de las cosas, y tiene que sacrificar. A veces decimos: uy, estoy sacrificando el trabajo, estoy sacrificando el deporte, estoy sacrificando tal cosa, pero resulta que usted no está sacrificando nada. Dios ya lo entregó todo, y lo único que está haciendo usted es darle al Señor lo que Él es del Señor. Un tiempo de bendición. Dios te da el aire para respirar 6 días a la semana, ¿verdad? Y un día Él descansa de darle el aire para respirar. No, ¿verdad? No, Dios te da todos los días el aire para respirar. Dios todos los días te bendice. Dios no te está pidiendo que vengas todos los días acá, ni me está diciendo a mí como pastor: fuércelos aquí a todos los días de lunes a domingo, aquí culto. No. A duras penas, mis hermanos, venimos un par de horas de 7 días de la semana. Ni siquiera es el día del Señor, son las 2 horas del Señor. Porque si fuera el día del Señor, llegaríamos aquí como a las 4 o 3 de la mañana y nos iríamos de aquí por ahí a medianoche, para medio decir que fue el día del Señor. Pero no lo hacemos así.
Y Dios lo sabe y somos entendidos. O sea que lo que Dios está pidiendo solamente es que nosotros demostremos que entendemos que Él puede darnos a nosotros todo y nosotros confiar que con que paremos nuestro afán, paremos nuestro corre-corre, paremos nuestro diario vivir lleno de actividades, podemos ver que el Señor no nos va a dejar avergonzados, que el Señor nos va a seguir sosteniendo, que el Señor no va a dejar que falte nada. Y aún si falta, mis hermanos, y aún si pasan situaciones y problemas, también Dios está así, tranquilo, confía en mí. En medio del desierto, en medio de la prueba, Dios estaba ahí. En medio, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el Señor botó maná del cielo. En medio de la prueba, en medio del desierto, el Señor les cubría con una nube. En medio de la prueba, en medio del desierto, el Señor ponía una columna de fuego. Así que no crea que cuando tenemos problemas es que Dios nos está fallando. Es que en medio de esos problemas Dios sigue ahí para levantarnos y mostrarnos que Él está por encima de esos problemas. Amén. Entonces no es un sacrificio. Otro podría pensar que un sacrificio es leer la Biblia. Uy, pero es que ese libro, pastor, esas letricas tan pequeñas y eso no lo entiende nadie. No, sí se puede entender. Y no necesita tener afán para entender. Lo que necesita es tener un corazón deseoso de conocer al Señor a través de la palabra. Pero leer la palabra tampoco es un sacrificio. Es un privilegio que usted y yo podamos abrir nuestros ojos físicos y espirituales y conocer a Cristo a través de la palabra. Otra persona podría decir, no, es que el sacrificio es orar. Oiga, eso sí que es complicado, pastor. Yo me arrodillo en mi cama a orar y quedo dormido a los 3 segundos. Yo voy a orar y se me olvida todo, no sé qué decir. Yo vengo a la iglesia, pastor, usted dice que llegamos a las 10:30 a orar, media hora. ¿Qué tanto le puedo decir yo a Dios en media hora? Pastor, usted está loco. Pero resulta que orar no es un sacrificio, orar es hablar con Dios. Y esto lo he dicho muchas veces, mi hermano, y lo tengo que seguir diciendo, porque si el día que yo vea que ya no necesito decirlo, pues lo voy a dejar de decir. Pero ¿cuántas horas hablamos de cosas que no valen la pena con alguien? Con esos aparaticos que tenemos, ¿no? ¿Cómo es que se llaman? Celulares, ¿verdad? Con esos aparaticos, mis hermanos, nos pegamos ahí. O nos sentamos a hablar de cualquier cantidad de temas, 1, 2 horas, 3 horas. Y pareciera que el tiempo no nos alcanza. Después le llamo y le sigo contigo. La próxima nos vemos y seguimos hablando. Y resulta que con Dios no podemos hablar 30 segundos, 1 minuto. Ya no tenemos nada que decirle, al contrario. Él lo sabe todo, pero cuéntaselo. Él lo conoce todo, pero habla con Él, le dice, Señor, yo sé que tú lo sabes todo, pero te quiero contar que estoy pasando por esto, por esto. Te quiero decir gracias por esto, por aquello. Así que orar tampoco es un sacrificio. O sea que no hay sacrificio que usted y yo estemos haciendo. Realmente lo que estamos es desaprovechando los privilegios y las oportunidades que tenemos. Estamos desaprovechando la oportunidad de comunicarnos con Dios. Se lo voy a poner de otra manera. Por ahí se oyen los bebés, se oyen los niños, ¿no? Cuando están pequeñitos y cuando los tenemos así en una edad por ahí entre los 0 y ¿qué digo yo? Por ahí 10 años, usted les habla y los niños lo miran. Y usted les dice lo que sea y los niños todo le creen. Y usted les puede hablar. Y usted puede compartir con él. Y son ellos los que quieren, papi, mami, quiero hablar contigo. ¿Y qué es a veces lo que pasa con nosotros como adultos, como papás? Ahorita no, estoy ocupado. Págatele a su papá, págatele a su mamá. Papá, que es que mira que en la televisión vi un dibujito de... Ahorita no me hable de tonterías, pago. Estoy ocupado. Y nosotros como papás somos a veces los que les decimos a nuestros hijos que no nos hablen, porque consideramos que sus conversaciones no son importantes. Porque pensamos que esa conversación no es de biles, ni de dinero, ni de dólares. Entonces, dejen sus bobadas, hombre. Y a veces esa es nuestra respuesta a nuestros niños que quieren hablar con nosotros. Y cuando ya pasan de los 10, 11, 12 años, ya no quieren hablar con nosotros.
Y cuando ya llegan a los 15, 16, 17 años, menos. Y es usted, pero cuéntame, pero háblame, pero dime. Perdió su oportunidad. No habló cuando ellos querían, ahora ellos no quieren. Y usted lo sabe, usted también pasó por esa edad, ¿o no? O nació de 30. Y cuando nosotros no aprovechamos la oportunidad de hablar con nuestros hijos, cuando ellos quieren hablar con nosotros, después es una lucha para hablar con ellos. Y si quieren hablar, denle gracias al Señor. Siéntase privilegiado si tiene uno de 14, 15, de 16 que quiera hablar con usted, que quiera contarle, que quiera escucharlo, que quiera escucharla. Pero muchas veces como padres decimos, ay, ya no quiere hablar conmigo. Pero cuando quería usted no lo dejaba o no la dejaba, porque consideraba que sus conversaciones eran tontas, o que tal vez usted no tenía tiempo para eso. Y nos duele como papás si hemos dejado perder la oportunidad. Pero si todavía tienes esa oportunidad, aprovéchela. Habla con sus hijos, escúchelos. No importa que el tema parezca que no tiene importancia, escúchelos. Puede ser de televisión, de dibujitos, de tonterías, escúchelos y aproveche la oportunidad para usted también hablar y fundarles ahí la palabra del Señor. Y llegará un día que se van, como usted y yo volamos, ¿verdad? Un día nos fuimos. Y entonces ya no hay más esa conversación tan cotidiana. La oración, mis hermanos, es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Es una oportunidad también que tenemos de hablar con Dios. Y ¿sabe? Él no nos va a decir, ahorita no. Él no le va a decir eso a usted. ¿Sabe por qué a veces pensamos que Dios nos puede decir eso? Porque así actuamos nosotros como padres. Ay, ¿qué le voy a decir yo? Tantas cosas importantes que Él tiene que hacer para yo estarlo molestando con mis bobadas. No, no es verdad. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él tiene tiempo para usted y tiene tiempo para el mundo entero. Y Él no le va a decir, no, ahorita no me diga, ahorita no me hable. Él sí le va a escuchar. Y Él va a estar atento. Cuéntenle como niño, como niña, cómo se siente. Dígale, ¿sabe, Señor, aquí no hay nadie? No está mi marido, no está mi mujer, no está mis hijos, no está... Señor, acá, ¿saben qué? Me siento así, me siento así. Necesito de ti esto, ayúdame con esto. Quiero conocerte más, Señor. Me cuesta orar. ¿Cómo le hago, Señor, para orar mejor? Y déjeme decirle que Dios va a orar. Y dele tiempo a Dios que le hable. Dele espacio a Dios que le hable. ¿Cómo le habla a Dios? Con la palabra. En el silencio que usted de pronto guarde, Dios habla a su corazón. Porque a veces somos una ametralladora para orar. Señor, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Amén. Chao. Y no le dio espacio a Dios que usted escuchara la voz de Dios a su corazón, o no tomó la Biblia para ver Dios cómo le quería hablar a través de la palabra. Entonces necesitamos aprovechar la oportunidad, aprovechar el privilegio que tenemos, y todo esto para decirle que ni orar, ni leer la Biblia, ni congregarse, ni darle nada a Dios a través de la iglesia, ni nada que usted crea que hace es un sacrificio. Es un privilegio. Solo que no lo valoramos, como a veces no valoramos el tiempo que tenemos de nuestros niños pequeños. No lo valoramos. Pero déjeme decirle que las buenas noticias es que Dios sigue insistiendo con nosotros. La buena noticia es que Dios hoy te está recordando que si ayer no lo valoraste, pero hoy lo quieres valorar, Dios está dispuesto a escucharte. Y Dios está dispuesto a seguir adelante contigo. Pero entonces volvemos a la palabra. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, ¿qué? ¿Sí está leyendo conmigo? Sacrificio y ofrenda, ¿qué? No, eso no es lo que mueve el corazón de Dios, mi hermano. Mire, transparentemente le puedo decir, como iglesia necesitamos los recursos, las ofrendas que todos damos, porque todos damos. Y necesitamos para sostener, para crecer, para proyectos,
Ustedes, los que llevan acá el tiempo, por lo menos que yo llevo 5 años larguitos, se han dado cuenta que se ha hecho con el dinero, se ha invertido, se ha arreglado, se ha modificado, se ha techado. Ustedes se pueden dar cuenta, pero todavía nos falta hacer un poco de cosas. Miren cómo está el parqueadero, miren muchas cosas. Necesitamos los recursos, pero eso lo necesitamos nosotros, no Dios. Pero no es ni la cantidad ni las ofrendas que nosotros demos lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de nosotros? Un corazón obediente, un corazón que le ame, un corazón contrito. Si usted da o no da, usted se arregla con Dios. Pero el asunto es que Dios no es lo que le está pidiendo para darle salvación. No es eso. En otras palabras, la salvación no se puede comprar. Ni hay nada que usted y yo podamos darle a Dios a cambio de lo que Él ha hecho por nosotros. No hay nada. En el personaje de la Biblia, fuera de Jesús, que más cerca estuvo de darle algo extraordinario a Dios, fue Abraham, que casi sacrifica a su propio hijo. Oiga, eso hubiera sido algo... Pero ¿sabe que Dios, que realmente es un Dios todopoderoso, lo paró en el momento exacto donde Abraham estaba dispuesto a hacerlo? Porque aún el sacrificio de su propio hijo no hubiera servido para nada. Dios lo paró, Dios solo quería ver la obediencia. Pero Dios a usted y a mí no nos está pidiendo eso. Dios se lo pidió a Abraham y quedó ahí con él. Dios lo que nos está pidiendo es: préstame atención y obedece mi palabra. Entrégame tu corazón. Y dice: y sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo. El Señor no quiso de nosotros nada, así que Él mismo tuvo que proveer el sacrificio. No había nada en la tierra, mis hermanos. No había un carnerito, ni una oveja, ni una paloma, ni un buey, ni un hombre, ni un ser humano, ni un niño que pudiera ser sacrificado y que sirviera para quitar el pecado del mundo. Tuvo que el mismo Dios proveerse de un cuerpo, venir y encarnarse entre nosotros, para que el mismo Dios fuera el que proveyera el sacrificio. El mismo Dios se proveyó a sí mismo como el sacrificio. Y eso es lo que hemos visto este mes. El sumo sacerdote que sacrificaba no era verdaderamente limpio. Tenía que haber un sumo sacerdote limpio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y las ovejas y los carneros no servían. Tenía que haber un cordero o un sacrificio limpio verdaderamente. Y no había nadie. Así que el mismo sacerdote que iba a hacer el sacrificio era el mismo cordero que se iba a sacrificar. El mismo Señor Jesucristo. Entonces dice: holocausto y expiaciones, versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. En otro pasaje de la Biblia dice la palabra del Señor, que el Señor dice: hastiado estoy de los sacrificios, hastiado estoy de la grosura de los carneros, hastiado estoy. El Señor ya no quería más eso, porque la gente lo había vuelto un sacrificio, pero sin una verdadera intención de agradar a Dios. Aún el pueblo del Antiguo Testamento, uno se lo imagina muy piadoso, no. Habían convertido los sacrificios solamente en algo habitual para hacer, pero no tenían un deseo de cambiar. Casi que se lo pongo de esta manera: el que robaba ya listaba al carnero para que lo sacrificaran por ser un ladrón, pero seguían con su plan de seguir robando. Y nosotros muchas veces queremos arrepentirnos con el Señor, pero en nuestra mente ya queremos seguir pecando con lo mismo. El verdadero y genuino arrepentimiento es decirle al Señor: perdóname mi pecado y no lo quiero volver a hacer. El verdadero arrepentimiento es apartarse del pecado. Y dice el Señor: no te agradaron. Dice el versículo 7: entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El que dice eso es el Señor Jesucristo. Dice: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Abraham, cuando intentó sacrificar a su hijo y ya el Señor lo detuvo, apareció un corderito enredado entre un arbusto, y el Señor entonces trajo ese corderito a Abraham y lo sacrificó en lugar de su hijo. Y de ahí se conoce uno de los nombres o características de los nombres de Dios.
y es Jehová Jireh. Jehová Jireh quiere decir Dios proveedor. Pero muchas veces, y ya en los tiempos modernos, hemos utilizado el Jehová Jireh, el Jehová proveedor, el Dios proveedor, solo para pensar en money. Lo único que queremos que Dios nos provea es bienestar económico. Pero el Jehová Jireh es que Dios proveyó un mejor sacrificio para darnos salvación. El Jehová proveedor no estaba proveyéndole a Abraham simplemente una mejor tierra o un mejor lugar. Le estaba proveyendo un reemplazo para que no sacrificara a su hijo. El Señor Jesucristo sigue siendo el Jehová Jireh, pero que Él ya proveyó un mejor sacrificio. Mandó a su hijo a morir por usted y por mí. Para que usted y yo no muriéramos, Él proveyó un mejor sacrificio, que fue el Cristo. El Jehová Jireh no es para usarlo para que quiero cambiar de carro. Señores, el que tengo no me sirve. Tú eres Jehová Jireh, proveedor. Él proveyó un sacrificio. Por el carro usted trabaja y ahora. Y si se lo logra comprar, dele gracias a Dios porque fue Dios. Pero el Jehová Jireh proveyó salvación. Porque el impío, el que no conoce de Dios, también cambia de carro. Aún en los ateos creen que pueden esforzarse y cambiar y mejorar. Así que Dios no es un proveedor de nuestros caprichos y placeres. Dios es el proveedor de salvación. El único que cambió que Abraham no sacrificara a su hijo y proveyó cordero para el sacrificio es el mismo que proveyó a su hijo, al Señor Jesucristo, para que usted y yo no fuéramos sacrificados por nuestro pecado. Entonces el Señor dice: he aquí he venido a hacer tu voluntad. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Hágase tu voluntad y no la mía. Oiga, el Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, en su calidad y en su presencia de hijo ante el Padre, le dice: Padre, hágase tu voluntad y no la mía, siendo el Dios. Y nosotros decimos: Señor, es lo que yo quiera, Señor. Hágase mi voluntad, Señor. Si el pastor dice que hay que hacer esto, pero Señor, tú sabes, tú me conoces, y así lo voy a hacer yo. Pero la palabra del Señor dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No es el pastor, no es el líder, no es la iglesia, es la palabra de Dios. Jesús, el Señor Jesucristo dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nosotros solo queremos que se haga nuestra voluntad, a mi manera, Dios. Yo te quiero servir a mi manera. Pero el Señor Jesucristo dijo: aquí estoy, Dios, he venido a hacer tu voluntad. Yo sé que a veces este tipo de mensajes, como he venido predicando en este mes, no son fáciles de digerir. Nos causa cierto como: pastor, diga otra cosa. Díganos que Jehová Jireh me va a dar un mejor carro, una mejor casa. Díganos que Jehová Jireh me va a llenar la cuenta bancaria de hartos dólares. Hermanos, mire, todos esos espacios vacíos que quedaron donde salieron los niños, si yo predicara así, estaban llenos. Pero yo no he venido a decirle eso. Yo he venido a decirle que Jehová proveyó un mejor sacrificio por su pecado, por mi pecado, por tu pecado. Y que el Señor Jesucristo vino a proveer salvación y vida eterna. El carro, la casa y todo lo demás son añadiduras. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La casa, el carro, todo va a llegar después. Y si llega, gloria a Dios. Si no llega, gloria a Dios. Si comes todos los días carne y pollo y pescado y manjares, gloria a Dios. Si comes todos los días como los colombianos, cuando no tenemos aunque sea un huevito con arroz, gloria a Dios. Estamos agradecidos porque con o sin Él proveyó un sacrificio mejor por mi pecado. Con mucho o con poco, Él evitó que yo
muriera por mi pecado y murió Él por mí. Y eso usted y yo no lo podemos pagar. No hay nada que usted y yo podamos hacer para enmendar ese hecho. Cristo murió por ti, por tu pecado, por mi pecado. Cristo murió por nosotros, proveyó sacrificio para el pecado. Y Él dijo: Señor, yo he venido a hacer tu voluntad. Entonces el versículo 8 y 9 nos resume nuevamente esto. Dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita el primero para establecer el último. Un nuevo pacto es el tema de este mes. Estamos por terminar. Y lo que nos está diciendo es: no hay ofrenda ni sacrificio que cambie o que modifique nuestra vida de pecado. Solamente Cristo, que hizo la voluntad de Dios Padre, pudo anular el primer pacto, que era el pacto por el cual habían sacrificios de animales, y para que ese pacto quedara anulado estableció un nuevo pacto donde el sacrificio de Él era suficiente para todo. Y dice el versículo 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez y para siempre, por causa del cuerpo de Cristo que fue llevado a la cruz del Calvario, usted y yo podemos ser, y ahí lo dice la palabra, escúchame esto, santificados. Uy, pastor, pero si yo le contara la belleza que yo era antes, si yo le contara lo que hice, pastor, yo no dejaba títere con cabeza, pastor. Si yo le contara, si usted supiera mis pensamientos, pastor, usted me sacaba de aquí a patadas. Pues si usted supiera los míos, también me sacaba. Pero es que no es por nuestras capacidades humanas que somos santificados. Es porque Cristo nos santificó. Pero si Él nos santificó, vivimos dando evidencia de que somos santificados. Y decía el Señor Jesucristo a todo el que se le atravesaba, y Él lo sanaba, lo ayudaba, lo perdonaba, le decía: ven y no peques más. Pastor, yo era un ladrón, pero usted no se imagina, pastor, hasta mi mamá robaba. Pero si te arrepientes y el Señor te dice: ven y no peques más, Dios te ha santificado y ya no vas a robar, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo como un solo sacrificio por los pecados. Y ese sacrificio es válido para siempre. No tiene fecha de expiación. No tiene fecha de caducidad. El sacrificio de Cristo no se vence. Es eterno. Es para todos. Ahora, la pregunta interesante para hoy es: ¿estás o no estás en ese nuevo pacto? ¿Quieres estar o no quieres estar en ese nuevo pacto? Porque si no quieres estar en ese nuevo pacto, aunque usted no sea judío, aunque no seamos judíos y aunque no estemos en la antigüedad, estaremos pensando que tenemos que hacer sacrificios. Estaremos creyendo que toca empatar, que toca hacer algo para que Dios me perdone. No, Dios ya lo hizo todo. Solamente entra en ese nuevo pacto. Cree en el Señor Jesucristo. Así como Él se sacrificó de una vez y para siempre, tú crees en el Señor Jesucristo una vez y para siempre, y Él te va a ayudar a caminar de su mano. Amén. Y dice la palabra del Señor: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mientras esta única ofrenda se realizó, que fue la muerte de Cristo en la cruz, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos, a usted y a mí.
y a muchos que están reunidos hoy domingo a nivel mundial. No estamos solos. Por eso les dije cuando cantábamos, mire a su alrededor, no está solo, no está sola. Es que yo no voy de esas iglesias locas allá, esos cristianos locos. No, es que no tiene que ser loco, tiene que ser cuerdo con la palabra del Señor. Para el mundo somos locos, pero usted y yo tenemos la palabra del Señor que nos hace prudentes, sabios, íntegros, inteligentes, con sabiduría. Y si siente que está escaso de sabiduría, pídasela al Señor, ore y el Señor le da sabiduría. El mundo es el que nos ve locos, pero nosotros sabemos que estamos más cuerdos, porque Cristo nos ha limpiado, Cristo nos ha santificado. Y entonces la prueba de que somos aquí un poco de cuerdos es que usted está aquí y puede mirar a su alrededor que no está solo, no está sola en ese caminar. Y como usted y como yo, hay millones de lugares, millones de iglesias en el mundo donde hay más hermanos como usted y como yo sirviendo al mismo Dios. Pero si Dios le ha traído aquí a este lugar y usted le ha sembrado aquí en este lugar, es porque en este lugar Dios quiere ayudarle a caminar con Él, para que usted deje de pensar que tiene que hacer sacrificios y empiece a descansar en Él. Empiece a reposar en Él. A nuestros hijos les decimos: es que me sacrifico es por usted, porque quiero que sea alguien. Ya son alguien. Ya son alguien. Ya tienen identidad, y si usted los acerca a Cristo todavía tendrán una mejor identidad. No se maten como un burro para que ellos sean alguien. Véanlos como que ya son alguien y presénteselos a Dios y tráigalos delante de su presencia y dígale: Señor, estos hijos que tú me diste ya son alguien, alguien que quiero que tú seas el Dios de sus vidas. A veces creemos que tenemos que sacrificarnos por nuestros hijos. No se sacrifiquen por sus hijos. Trabaje por amor por ellos, pero no se sacrifique. Y no estoy diciendo que deje de trabajar, estoy diciendo que deje de pensar así. Porque muchas veces nuestros hijos se sienten, a veces se endeudan con nosotros. Es que mi papá y mi mamá dicen que es que se sacrifica por mí y nunca está conmigo, nunca juega conmigo, nunca me escucha, nunca habla. Yo quiero que se deje de sacrificar conmigo y que esté conmigo. ¿O no? ¿A alguien le dolió? ¿Alguien sintió que el callo se le pisó muy fuerte? Entonces era para usted. Era para usted, porque a veces nos sacrificamos tanto y somos tan sacrificados y estamos sacrificando lo importante. Estamos sacrificando el tiempo que debemos tener con Dios. Estamos sacrificando el tiempo que debemos tener con nuestra familia. Estamos sacrificando la mejor época de nuestros hijos cuando están niños y pequeños y podemos aprovecharlos y hablar con ellos y consentirlos y mimarlos. Consienta a alguno de los adolescentes que tiene ahí al lado, a ver cómo se siente ahorita delante de todos. Póngale a darle besitos en los cachetes y verá que ahorita no quiere. A veces lo único que estamos es desaprovechando las oportunidades por dárnoslas de sacrificados. Porque ¿cómo trabajamos? Usted no sabe, usted no trabaja porque usted es pastor. Pero usted no sabe lo que es trabajar. No, yo sí sé también, hermano. Yo no nací siendo pastor. El asunto es que Dios no te está pidiendo que te mates o te sacrifiques. Dios te está pidiendo que creas en Él, confíes y trabajes de una manera sabia, entendida, y que disfrutes lo importante de la vida. Disfrutes tu familia mientras la tengas, disfrutes tus hijos mientras los tengas, disfrutes tu hogar mientras los tengas, disfrutes la familia espiritual que Dios te ha dado mientras la tengas. Porque ahorita en muchos países hay guerras y todo, iglesias destruidas y gente queriendo congregarse. Usted no se imagina, hay gente diciendo: Señor, queremos congregarnos, pero nos matan. Y nosotros tenemos ahorita la oportunidad de congregarnos y es que hay tantas cosas por hacer, pastor. Usted no se imagina, es que no me queda tiempo. Mentirosos. Tiempo es lo que hay, mis hermanos. Usted y yo tenemos las mismas 24 horas del día todos los días. Administra bien tu tiempo. Pídele sabiduría al Señor. Organízate y vas a encontrar tiempo para Dios. Vas a encontrar tiempo para tu familia, vas a encontrar tiempo para la iglesia, tiempo para servir, y le apuesto que va a poder trabajar muy bien, ganar muy bien y hacer muy bien las cosas.
Porque a veces ese supuesto sacrificio que hacemos adicional es solamente para evadir la responsabilidad de hacer cosas más importantes. Y saben, cuando sus hijos ya estén muy grandes y muy lejos y muy idos, y los que ya tienen hijos grandes y lejos saben de lo que yo estoy hablando, entonces quisiéramos retroceder el tiempo. Ya no se puede, hermano, no se puede. Eso solo es en las películas. En la vida real no se va a poder retroceder el tiempo. El tiempo que perdimos ya lo perdimos. Pero si todavía tenemos tiempo, no lo sigas perdiendo. No lo sigas desaprovechando. Y es palabra para todos, para mí, para usted, para todos. No crean que yo estoy exento, ni que yo me las sé todas, no. Pero alguien tiene que decirnos, a mí por lo menos alguien me lo tiene que decir, así sea yo mismo. Pero necesitamos crecer espiritualmente de la manera correcta. Amén. Y la palabra del Señor nos está diciendo entonces que en el versículo 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Y qué es lo que pasa con aquel que ha creído en Cristo Jesús y que aprende a descansar en Él y que aprende a confiar en Él y que le da la prioridad al Señor? Dice la palabra del Señor que aquel que está en ese nuevo pacto, dice: entonces pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Si tú te arrepientes de verdad delante del Señor, Él te perdona. Y Él nunca... ¿Sabe quién es el que se sigue acordando a veces del pecado? Usted y yo. Y es que yo era tan malo que yo creo que lo que yo hice no tiene perdón. Si Dios te perdona, te perdona. Ahora no siga por ahí. No siga por ese camino. Si te arrepentiste, apártate. Ya Dios se olvidó de tu pecado, pues usted también olvídalo. Porque el que no ha olvidado el pecado es uno. Ay, cómo era yo de malo, pero quiero seguir siendo. El que tenga que olvidar esa vida de pecado somos usted y yo. Porque si Dios nos perdona, dice: nunca más. Cristianos de 5, 10, 15, 20 años y todavía están pidiéndole perdón al Señor porque lo que hicieron hace 30 años. No, Dios ya te perdonó. Pídale perdón ahorita por ser sinvergüenza y no cambiar. Pero eso que le pidió perdón hace tiempo, ya Dios te lo perdonó. Ahora lo que tenemos es hoy que decir: Señor, quiero vivir bajo tus términos. Quiero hacer tu voluntad. Y entonces dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que da testimonio de esa verdad. Y dice la palabra del Señor: pues donde hay remisión de estos, versículo 18, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más sacrificio. ¿Le quedó claro? Así que no, ya, mira hermanos, ni como hispanos, porque los hispanos somos muy buenos para ser sacrificados. A los hispanos nos encanta ser sacrificados. No me diga que no me hagan esos ojos. A los hispanos nos encanta ser sacrificados. Ay, cómo me toca duro. Eso no es así, yo no lo hago, pues. No, pastores, que usted no se imagina, llegué. Nos encanta ser sacrificados. Culturalmente sí oye a veces cansón. Pero como cristianos a veces queremos ser aún todavía más sacrificados. Ay, pastor, usted no sabe lo que hizo para poder llegar ahí a la iglesia. Ay, pastor, usted no se imagina, pastor, yo no quisiera, pero es que... No pelees más con tu misma forma de ser. Entrégale a Dios tus cargas, tus pruebas, tus dificultades. Organiza tu vida. Deja que Dios te ayude a ordenar. Y no seas una víctima, no seas un sacrificado, no seas una sacrificada. Sea un bendecido, sea una persona que sabe en quién ha creído, que entiende quién es su Dios, quién es su Señor. Ya el sacrificio ya lo hizo Cristo. Usted ya no está sacrificando nada. Y si pasamos por pruebas, por luchas, por adversidades, por enfermedades, entonces nos gozamos en medio de esas circunstancias. Porque tenemos un Dios vivo, un Dios grande, un Dios todopoderoso. Me da risa, me circula en las redes sociales, usted lo ha visto, pues ríase también. Es que Dios le da las peores batallas, las pruebas más difíciles a sus mejores soldados.
versículo qué, capítulo qué. Eso no está en la Biblia, mis hermanos. La palabra del Señor dice: en este mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Pruebas y dificultades no nos van a faltar, mis hermanos. Sí, esa es la verdad. Ser cristiano no es garantía de no tener problemas, ni de que no nos vamos a enfermar, mis hermanos, ni de que no vamos a tener momentos duros. Ser cristiano significa que a pesar de eso, usted está seguro en las manos del Dios vivo y tiene al único y Dios verdadero de su lado. Y si Dios contra mí, ¿quién contra mí? Y si en medio de la prueba y de la enfermedad y de la dificultad usted sufre, sepa y entienda que Dios está con usted en medio de su sufrimiento y en medio de su tribulación. Y entonces tenemos un gozo que no nos lo va a quitar esa enfermedad, un gozo que no nos lo va a quitar ese problema económico, un gozo que no nos lo va a quitar esa situación. Claro que nos duele, claro que lloramos, pero llórele al Señor, clámele al Señor y levántese en el poder del Señor Jesucristo, porque usted no es ningún sacrificado, ninguna sacrificada, ni ninguna víctima. Cristo ya hizo el sacrificio. Usted es bienaventurado, bendecido, porque ha entregado su vida al único que todo lo puede. ¿Sí lo entienden? Es diferente, mis hermanos. No somos víctimas sacrificadas. Somos hijos de Dios. Pero tampoco somos princesos y princesas y Dios me tiene que hacer todo lo que yo quiera. No. Somos real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sus hijos, pero hijos obedientes, no caprichosos. Somos sus hijos porque Él nos ama con amor eterno. Amén. Y dice la palabra del Señor, ya para ir terminando: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice el versículo 22, si quiere leerlo conmigo: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La palabra del Señor lo que nos dice es: entonces, si tenemos ese gran regalo de Dios, ¿por qué te alejas de Él? Se lo voy a poner de esta manera. Si a usted le presentan a una persona, un vecino americano, hispano, que sea bien buena gente, de esa gente servicial, generosa, y le dice: usted me cae bien, véngase conmigo a trabajar conmigo, yo le ayudo. Usted dice: me le pego. Esta persona es la que me va a ayudar. Y si la persona realmente es generosa y amable y le da trabajo y le ayuda y le bendice, usted dice: no, yo no me le puedo despegar. Y por compromiso usted se lo llama. ¿Y qué se le puede decir? Tranquilo, cuente conmigo. Y, ¿cómo nos disponemos, verdad? Pues hay uno más grande que cualquier jefe, que cualquier adinerado, americano, hispano, de donde sea. Hay uno más grande y generoso, que es el Dios grande y poderoso. Hay uno que lo entregó todo y no falla. Péguesele a Él. Dígale: este no me lo puedo soltar. A este sí voy a seguir. Él no falla. Él no cambia de opinión. Él no está ocupado. Él no está estresado. Él no se enferma. A Él no se le cae el teléfono, ni la red, ni el internet. Él está ahí para usted. Péguesele al Señor. Acérquesele a Él. Y dice la palabra: acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero. No se acerque con hipocresía ni con apariencia de piedad. Aquí entre nosotros nos pegamos unas engañadas bien bonitas, pero a Él no podemos engañar. Acérquese a Él con sinceridad.
No quiera impresionarlo. Simplemente sea sincero. Sea sincera. No quiera aparentar piedad. Pídale misericordia y dígale: Señor, este corazón está feo, está duro. Cámbialo, transfórmalo. Renuévame, hazme a alguien diferente, Señor. No quiera aparentar lo que no es. Más bien quiera hacer lo que Dios quiere que usted sea. Y dígale al Señor: Señor, quiero, Señor, que tú realmente vivas en mí. Y yo quiero vivir en ti. Dice la palabra del Señor: mantengámonos firmes, sin titubear, sin fluctuar. Firmes, mis hermanos. Es una palabra, ¿cómo se llama el mensaje de hoy? Perdón y firmeza. Hemos sido perdonados y Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Ahora seamos firmes en lo que hemos creído. Firmes. Firmes es alguien que se para seguro, que se para confiado. Muchos de nosotros queremos o tenemos o lo han hecho o lo van a hacer, qué sé yo, construir en nuestros países, ¿verdad? Vamos a mandar dinero allá para que me hagan una casa como las que se hacen en nuestros países, profunda, las vigas, bien metido el cemento, ladrillo, no como aquí, que es una casa firme. Y queremos que sea firme, ¿verdad? Que dure, porque de pronto el plan es irnos a retirar allá, qué sé yo. Pero si le dicen que consiguieron un terreno malo y que hay como lodo y agua y que la casa se está como mareando, y usted dice: ¿será verdad o será que el que le estoy mandando la plata me está dando duro? ¿Sabe qué? Construye tu casa sobre la roca que es Cristo. Que en Él no hay pierde. Pero mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Versículos 24 y 25, ahí terminamos. Versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo 24 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Tenemos que animarnos, mis hermanos. Mi labor como pastor es recordarle la palabra del Señor, pero yo no vivo con usted. Vivo allá con la señora que está ahí en la última hora. Pero usted tiene un esposo, una esposa, unos hijos, un hermano, una familia. Usted también debe encontrar la manera de animarse, porque hoy de pronto puede que me haya ido bien con la palabra y usted salga animado, pero de pronto el martes ya está desanimado y yo no estoy ahí con usted para decirle, seguirle recordando. Y si le mando un mensaje, ya otra vez el pastor como molesta con esos videitos que hace. Pero está usted para decirle: yo le animo. Para pensar en cómo animar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su familia. No animarlo a lo mismo que venimos hablando, a vivir de afanes. No animarlo a no dejar de caminar con Cristo Jesús. A sus hijos, a los que están por allá en los salones, hay que animarlos. Ya no quiero ir a la iglesia, mamá, ¿por qué me dijeron? Anímelos. Porque el diablo va a encontrar todas las artimañas posibles para que usted no tenga razones para venir acá. El diablo se le va a presentar, dice mi mamá, vestido en particular, y le va a poner todas las opciones para que usted no. Y los niños van a ser a veces un motivo. A veces es que el niño no quiere, pues no estamos yendo porque el niño no quiere. Y es que el niño manda. O cuando no quiere ir a la escuela, usted dice: tranquilo, no vaya, papito, no vaya, mamito. ¿Sí? ¿Eso pasa? Pero para la iglesia sí, no, el niño manda, la niña manda. Pensemos en maneras de animarnos. No ser jueces inquisidores en el hogar, no, animarnos con amor. Ahí dice, ¿verdad? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor, para motivarnos con amor, con alegría, con gozo. Tampoco traiga a sus hijos aquí con rejo, tráigalos con amor.
Anímelos con amor. Si a usted lo invitan por ahí a cualquier lado, usted los lleva, quiera o no lo quiera, porque ¿cómo le vamos a quedar mal al compadre? ¿Cómo le va a quedar mal a Cristo, hermano? ¿No es que sus hijos son hijos de Él? Sus hijas son hijas de Él. Se meten problemas. Son de Él. Le pertenecen a Él, no son suyos. Se los confió, se los entregó. Le dio a usted la oportunidad y la responsabilidad de guiarnos en el temor del Señor. Pero estamos en los tiempos modernos donde el niño y la niña mandan. Qué susto, se puso bravo el niño, pastor. Puso bravo la noche, este tío genio. Utilice la palabra del Señor y la sabiduría. Y mientras esté en su posibilidad humana, anímelos en el amor. Anímelos a las buenas acciones. Sea inteligente, sea creativo, sea creativa. Ahí sí use toda esa creatividad y dígale al Señor, órale al Señor, dame esa sabiduría, dame esa creatividad para yo animar a mi familia, para animar a los que están a mi lado, para animarlos como hermanos. Si algún día me ve a mí así como achicopalado, como eso, oiga pastor, acuérdese lo que usted predicó, párese firme pastor, hábleme duro, si lo necesito, hábleme duro, porque estamos en este mismo caminar, usted y yo. Pero animémonos. No diga, mire, pastor, mire como predicó el otro día, mírenlo ahí todo. Yo por eso no voy a esas iglesias. No, al contrario, si me ve desanimado, anímeme. Usted es mi hermano, usted es mi hermana. Y si ve desanimado a otro que estábamos aquí, anímelo. Dígale, no deje, no tire la toalla, no se rinda. Juntos, vamos, yo lo recojo, yo lo invito. Si fuésemos para cualquier otra cosa, yo pago. Pero vamos para la iglesia. Vamos para buscar al Señor. Animémonos unos a otros. ¿Y qué dice el versículo 25? Dice, no dejando de congregarnos. Pastor, borre ese versículo. Yo no la escribí, mi hermano. El libro de Hebreos dice que de pronto pudo haberlo escrito Lucas. Yo no lo escribí. No peleen conmigo. Ahí dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La Nueva Traducción Viviente dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. ¿Cuándo viene el Señor? Yo no lo sé. Y si alguien le dice que sabe, no le crea. Porque la Biblia dice que el día y la hora solo lo sabe el Padre. Ni los ángeles ni nadie sabe el día y la hora. Pero que estamos más cerca que hace 2000 años, estamos más cerca. Y que si somos entendidos en lo que está pasando en el mundo entero, estamos más cerca. Entonces dice la palabra del Señor, no dejemos de congregarnos. No se acostumbre a hacerlo. No se acostumbre. Porque se acostumbra y el diablo le encuentra oficio. El diablo le encuentra cosas que hacer. Dice la palabra, animémonos unos a otros. Entre tanto, que el día está ¿qué? Cerca.